¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, internautas, entusiastas de la ciencia. Hoy, 10 de septiembre, conmemoramos el 112 aniversario del nacimiento de Tránsito Amaguaña, quien fue defensora de los indígenas ecuatorianos y activista comunitaria. Hoy, además, el Doodle de Google lo recuerda. Desde aquí saludamos el ejemplo de tenacidad y lucha de Tránsito Amaguaña. Bienvenidos a este espacio de divulgación científica que es producido por el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos de vuelta el segmento Café y Tertulia y tendremos una interesante conversación con Pablo Jarrín acerca de las brechas de conocimiento en Sudamérica y el Caribe. Bienvenidos, compañeros. Elizabeth, Franklin, Sandra, Jimena, ¿qué nos tienen preparado para hoy? Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio nuevo de Humanos y otros bichos. Este es el episodio 193. Me parece súper interesante que tenemos ahora como invitado a Pablo. Vamos a conversar mucho con él el día de hoy, así que estén todos atentos a este programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y sean todos muy bienvenidos, compañeros también, Frank, Sandrita, Jimé, Alfonso. ¿Qué tenemos para hoy? Bienvenidos, por supuesto, a su programa de Humanos y otros bichos. Como dijeron Alfonso y Elizabeth, estamos muy contentos de volver a un nuevo programa. Así que, para hoy, ¿ustedes sabían que, según el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven en un país donde no nacieron? 3/4 están en los Estados Unidos. Y los restantes están en Argentina, Venezuela, España y Canadá. ¿Qué les parece este dato? Con esto damos la bienvenida a su programa de Humanos y otros bichos. Esta semana les vamos a hablar acerca de Latinoamérica, como ya Alfonso mencionó, y también tenemos otros datos súper interesantes que Sandrita nos ha preparado. ¿Qué nos tienes esta semana, Sandrita? Buenos días a todos y todos mis compañeros. En esta mañana un poco fría, volvemos con más información científica para ustedes. Reciban un caluroso y reconfortante saludo de quienes hacemos de Humanos y otros bichos. Recuerden que el conocimiento les hará libres. Y esta vez les traeré el segmento Mundo Ficción, donde les contaré una historia de un mundo lejano o quizás cercano. ¿Y cómo estás, Franklin, el día de hoy? Muy bien, Sandrita, muchas gracias. Un gusto. ¿Cómo me voy a estar viendo un viernes estando con ustedes, mis compañeros bichos, y con Pablo nuevamente? Qué gusto tenerlo en nuestro programa. Estén atentos que la entrevista con él va a ser muy interesante. ¿Qué nos tienes, Eli? Pueden acompañar o pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter como @bichoscis. O también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en De Humanos y Otros Bichos. Aquí pueden ver este y programas anteriores también, en donde les damos datos súper interesantes del maravilloso mundo de la ciencia. Además, tenemos nuestro canal de Spotify y de iVoox, donde pueden ver pueden oír nuestro miércoles de podcast. Así que siempre los chicos están preparando datos muy interesantes sobre la ciencia. Estén pendientes siempre de nuestras redes sociales. Y como dijo Elizabeth, estén pendientes siempre en nuestras redes sociales. Todos los programas son subidos semanalmente a nuestro canal de YouTube, que se llama como nuestro programa de Humanos y otros bichos. Además, recuerden interactuar
en Instagram, en Twitter, con el hashtag que solemos usar siempre, bichoscis, cis con Z al final, numeral bichoscis. Y por supuesto no podía faltar la bicho pregunta para el día de hoy, ¿cierto, Jimé? ¿Qué nos tienes en esa bicho pregunta? Por supuesto, Eli, como cada semana tenemos la bicho pregunta. Y esta semana está un poquito, tal vez, menos fácil que la semana anterior, pero esperamos tener sus respuestas. ¿Qué es? ¿Qué será? Te paras cuando está verde y continúas cuando está rojo. Recuerden que la pregunta es ¿qué es? No quién. ¿Qué es? Te paras cuando está verde y continúas cuando está rojo. Esperamos sus respuestas a lo largo del programa. Pueden escribirnos por WhatsApp, por Facebook y por supuesto estaremos pendientes de sus respuestas. Iniciamos entonces el café y tertulia y como ya lo habíamos mencionado, tenemos como invitado a Pablo Jarrín, ¿cierto, Sandrita? Sí, como lo acaba de mencionar Eli, pues volvemos con el café y tertulia y esta vez con un invitado muy especial, el doctor Pablo Jarrín Valladares. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, graduado en la Universidad Católica del Ecuador, magíster en Biología por la Universidad de Boston y PhD en Biología por la misma universidad. Tiene 12 años de experiencia en educación superior en programas de ingeniería en biotecnología y maestría en biología para la conservación. Sus intereses de investigación se centran en la ecología y evolución de mamíferos, ecología de carreteras, etnobotánica, ecología microbiana y metabolismo bacteriano. También ha incursionado en investigaciones relacionadas a ecología política y brechas económicas y de conocimiento. Dirigió la estación científica de la Universidad Católica en el Parque Nacional Yasuní por 4 años. Ha sido coordinador de investigación e innovación. Fue director ejecutivo de una fundación internacional para la conservación. Además, ha sido consultor para el Estado en temas de acceso a recursos genéticos y educación superior. Ha publicado varios capítulos de libros y decenas de artículos científicos. Bienvenido, Pablo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder tener una conversación con ustedes. Bienvenido, Pablo. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros en una segunda oportunidad. Es la segunda vez que tenemos el gusto de contar contigo aquí en el programa. Como bien mencionó Sandra, tienes diferentes intereses en investigación y recientemente, como parte de esos intereses, se publicó un artículo en el que tú eres el primer autor que está enfocado en las brechas de conocimiento en Latinoamérica y el Caribe y el impacto en el desarrollo económico que estas brechas de conocimiento causan. Este es un artículo que obviamente por su complejidad técnica tiene datos bastante profundos, pero quisiéramos que todo lo que se dice, o lo más importante que se dice en este artículo, podamos discutirlo y llevarlo al lenguaje que puedan entender nuestros internautas. Quisiera empezar con una pregunta básica, con una pregunta que puede sonar incluso obvia. ¿Cuáles podrían ser las principales razones por las que existe una brecha tecnológica y de conocimiento? Obviamente nos interesa Ecuador, pero como se explica en el artículo, también Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son las principales razones, tal vez históricas, tal vez de el contexto económico actual? ¿Qué es lo que nos hace tener esta brecha respecto a los países desarrollados? Bien, el artículo como ustedes saben, siempre se lo hace en equipo y hoy en día personas individuales
están siempre un poco en desventaja y hay que trabajar en equipo. Entonces, este artículo lo compartí con otros autores con los cuales hemos compartido esta preocupación de saber en dónde estamos en este punto de la historia, por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos. Y la pregunta que tú haces, Alfonso, tiene que ver con la trayectoria histórica de las naciones y las culturas. Y en el artículo tú puedes ver que nosotros mencionamos que de alguna forma Latinoamérica se dedicó de forma histórica y continúa dedicándose principalmente y en términos generales, porque vamos a hablar de la región, a la producción de materias primas de bajo valor tecnológico, es decir, materias primas que no están elaboradas, mientras que en Europa, en el tiempo en que nosotros todavía estábamos saliendo de la época de la colonia, en Europa las empresas privadas y los gobiernos, los dos grupos de la sociedad, los gobiernos y las empresas privadas, empezaron a revolucionar sus economías a través de lo que se conoce como las revoluciones industriales. Mientras que nosotros, lamentablemente, en nuestra región, nos quedamos dependiendo de la explotación de los recursos naturales, como les digo, sin una elaboración, sin añadir valor agregado. ¿A qué se debe esto? Tiene obviamente varios factores. Uno, y creo yo que es el más importante, yo siempre he considerado a la cultura como el más importante, es decir, la cultura entendida como la forma de ver el mundo. Y nosotros los latinoamericanos tenemos ese reto de cambiar esa forma de ver el mundo y entender que la riqueza, la prosperidad, el bienestar económico están en el hecho de que nos preocupemos más por la educación, por el desarrollo tecnológico, por la ciencia. Y finalmente quiero decirles, o sea, estos temas no son sencillos. La ciencia es costosa, la educación es costosa, aprender cuesta y todos ustedes saben cuánto nos ha costado, por ejemplo, llegar a especializarnos en un tema. Y también es altamente sensible a la política, es decir, tú puedes con la política destruir en un par de años todo lo que se ha construido en temas de ciencia y tecnología. Lo que quiero decirles yo es que los temas de educación, ciencia y tecnología son los más costosos y los más sensibles para una sociedad, pero al mismo tiempo los más valiosos. Entonces, en términos generales, Alfonso, para concluir, es la trayectoria histórica y es la cultura, la forma de ver el mundo, lo que no nos ha permitido realmente darle ese valor que es tan importante a la ciencia y tecnología y que a la larga repercute sobre la economía. Pablo, es importante también, por ejemplo, realizar la parte de lo que son las patentes, ¿no? Eso es algo que siempre ha estado también marcado o marca, digamos, el crecimiento de la parte científica de una sociedad o de un área geográfica. Pero ¿realmente tú crees que la cantidad de patentes son una medida de la investigación o de la tecnología de un país? Son dos cosas realmente distintas, creo yo, Elizabeth. Un aspecto de la capacidad tecnológica y científica de una nación es el número de publicaciones científicas que se producen. Pienso yo que es un medidor de la salud y la fortaleza de los sistemas de educación superior, principalmente, creo yo. Pero el tema de las patentes, en cambio, no necesariamente está relacionado al número de publicaciones, porque en el tema de las patentes se puede ver la fortaleza, la dinámica y la existencia de industrias interesadas en el desarrollo tecnológico. Entonces, las patentes no necesariamente dependen de los sistemas de educación superior de las universidades, pero dependen también, y es un indicador del estado de preocupación que tienen las industrias para generar nuevas formas de producción, nuevos inventos, nuevas máquinas, nuevos procesos. Entonces, son dos aspectos distintos pero complementarios del estado de un país en cuanto a su capacidad
de desarrollo científico y tecnológico. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es una muy buena reflexión. Pues las publicaciones son muy importantes, pero muy poca gente creo que se ha pensado en esto de las patentes. Hay algunos que ni siquiera saben que tienen la posibilidad de sacar patentes o que trabajan. Por ejemplo, en veterinaria es muy interesante que les hacen que se involucren un poco en esto de las patentes y que les enseñan cuál es el proceso para hacerlo, ¿no? Por si acaso algún día es muy posible que uno de los estudiantes haga una patente. Entonces es muy importante. Pero también para hacer las patentes ahora viene el siguiente tema. Pablo, ¿tú cuál crees que es la relación entre el desarrollo de talento humano y el crecimiento económico? Pues, como hemos visto, la educación de la población tiene o no tiene relación con este desarrollo económico que tanto anhelamos. Realmente es un componente sin el cual no puede haber desarrollo económico, especialmente hoy en día. Hoy en día las economías que son fuertes lo son porque son capaces de tener o de mover y de sostener su economía a través de servicios. Y no la producción y la explotación de materias primas, sino a través de procesos avanzados de servicios. Y eso requiere de una población educada. Hablemos, por ejemplo, del tema del turismo. Entonces, hoy en día, para el Ecuador se está nuevamente, no sé cuántas veces, pero nuevamente se ha replanteado el tema de las industrias turísticas como un puntal de la economía. Pero hasta eso, miren, o sea, la educación lo es todo. Entonces, las industrias turísticas requieren necesariamente de una población necesariamente educada. Y sin eso no puede haber un adecuado servicio al cliente. Entonces, la educación lo permea todo, lo permea la capacidad de tener trabajadores mucho más capaces y entrenados para mejorar la producción de cada fábrica, de cada industria. Lo permea todo, incluso la capacidad de que estas personas puedan hacer sus propios emprendimientos y sus propias empresas y sus propios descubrimientos y procesos industriales. Entonces, es obvio, ¿no? Es obvio, y existen cientos de estudios que demuestran que existe un efecto causal entre la educación y el desarrollo económico. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es la fuerza, una población educada es la fuerza necesaria para movilizar una economía, para movilizar la economía hacia el desarrollo económico. Pablo, es muy interesante tu exposición sobre el tema. En la primera parte tú nos dijiste que es la cultura la que lleva a los países a desarrollarse tecnológicamente o a no hacerlo, y ese sería el caso del Ecuador. Pero no sé, yo me he dado cuenta, no sé si tú te has dado cuenta, tal vez esa cultura no es que alguien nos la está imponiendo. Tú te has dado cuenta ahora la fuerza que tienen por los medios de comunicación, que alguien nos está llevando a pensar de esa manera, que somos subdesarrollados, que no somos capaces. Hay alguien tal vez que lo está haciendo. ¿Qué piensas tú acerca de eso? A ver, les voy a poner un ejemplo. Hay ciertos sectores, y voy a cambiar de país, hay ciertos sectores en los Estados Unidos que están muy preocupados porque están observando a lo largo de los años cómo ese país está perdiendo su supremacía en relación a otros países en su capacidad tecnológica y científica. Y ellos hablan del problema basado en una disminución de la calidad de la educación en sus escuelas. Sobre todo, ni siquiera hablan de los colegios de la educación media, hablan de la educación básica. Y esa es la preocupación, digamos, de un sector del país. Y generalmente viene del sector de los intelectuales y los científicos y los académicos que dicen, oigan, estamos perdiendo el primer puesto en el mundo en la capacidad de producir patentes y publicaciones porque nos están ganando los países asiáticos. Pero los países asiáticos han venido trabajando desde hace décadas con una idea
que se ha impuesto en la sociedad desde los gobiernos, o sea, y es monolítica en el sentido de que es toda la sociedad. Entonces empieza quizás como ejemplo, empieza en el gobierno y se transmite y se contamina esta idea, es una idea, ¿ya? Y esta idea se contamina y empieza a introducirse en las industrias y luego en las personas y luego en los niños. ¿Y cuál es esa idea? Que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el bienestar, para la felicidad, para estar contentos, la ciencia y tecnología. Y aunque ustedes no lo crean, es parte de la cultura en ciertos países asiáticos. O sea, se vuelve parte de la cosmovisión de un pueblo. Y eso es, y lo que yo digo, Franklin, es lo que un poco nos falta a nosotros. No tenemos una idea de nación alrededor de la ciencia y la tecnología. Si recordamos a la ciencia y tecnología, es muy rara vez por alguna noticia que sale por ahí, pero pronto la olvidamos, pero no la hemos asimilado como parte de un imaginario en el cual estamos convencidos de que solamente a través del cultivo de estas áreas de la creatividad humana, que eventualmente el país puede salir adelante en términos económicos, en términos de bienestar social, equidad y este tipo de cosas que hacen a las personas felices. Ahora, lo que tú mencionas, Franklin, es un poco el espíritu de los tiempos, un poco lo que observamos en las noticias, lo que leemos, lo que estamos asimilando todo el tiempo. Y claro, creo, Franklin, lo que tú has dicho es, rara vez vemos que la ciencia o le vemos a la ciencia como algo que debe ser parte de lo que es bueno. En realidad no le vemos a la ciencia, está invisible o no está presente. Eso creo yo que compartimos ese criterio, Franklin, y eso es necesario cambiar. Adelante, Elizabeth. Me alargué. No, tranquilo, Pablo, yo encantada de oírte, en verdad es súper gratificante saber tu criterio, ¿no? Además todo lo que has hecho con tu investigación y todo. Pero un poco ya de que la ciencia en general está invisible en países como los nuestros. ¿Tú crees que una de esas alternativas es la divulgación científica? ¿Cómo podemos, mejorar, reforzar la parte de divulgación científica en nuestro país? Por supuesto que sí. Y yo he escuchado, ustedes están en el programa 193 y me imagino todo el esfuerzo, todo el capital. Cuando hablo de capital hablo de su tiempo, de todo el trabajo que han puesto en esto. Y hay otros grupos en el Ecuador con los cuales ustedes también comparten, hay una red y eso es muy bueno. Yo he visto que esto ha aparecido, no, son jóvenes, es decir, ¿cuántos años tienen? Unos 5 o 6 años de existencia de esto y 5 años. Y en realidad estos grupos que han aparecido relacionados al periodismo científico, a la comunicación de la ciencia, a la transmisión de conocimiento científico de forma popular a la gente, es fundamental, porque si no, ¿cómo llegamos, no? Y ahí viene todo el tema de la responsabilidad que tenemos como investigadores de compartir nuestro conocimiento con la gente y de esa forma ir cambiando esa cultura, hasta que en algún momento, ojalá, esto se permee en los tomadores de decisiones, en las personas que tienen la responsabilidad del futuro del país y vayan comprendiendo que a la ciencia hay que cuidarla, que hay que tratarla bien, porque es de los aspectos más frágiles, pero más importantes que hay en una sociedad desarrollada. Y realmente, Pablo, lo que tú nos estás comentando es algo realmente muy importante para nuestras sociedades, es algo que entre más lo sepamos, que la gente en común lo sepa, yo creo que nos podremos empoderar del conocimiento y tomar otras decisiones quizás al momento de elegir un representante, ¿no? Un representante nuestro en cuestiones políticas. Pues no podemos hablar de que solamente nos quedemos ahí aislados como país, sino que también debemos hablar de una integración de los países de Sudamérica en temas de ciencia y tecnología. ¿Tú crees que esta integración entre nosotros como países de Sudamérica, países pequeños, quizás con economías pobres, podría ayudar a cerrar la brecha de conocimiento? ¿Crees que esta integración nos ayudaría? Es fundamental y ahí viene otro problema. En Europa hay que ver simplemente cómo funcionan otras regiones del mundo. Europa está interconectada, intercambia todo el tiempo investigadores
Hay una movilidad muy grande de estudiantes, el programa Erasmus, por ejemplo, que moviliza estudiantes de un lado al otro de la región europea, y eso crea un dinamismo económico a través del movimiento de talento humano, pero en la región. Ahora, ¿qué pasa en nuestra región? En cambio, yo no conozco de un programa latinoamericano de movilización de estudiantes, como por ejemplo Erasmus, que tienen en Europa. Es más, nuestros estudiantes lo que buscan es irse de la región, o sea, irse a otras regiones. Entonces, es fundamental a lo mejor, y eso también es importante, que a nivel regional, quienes en sus manos tienen el poder de decisión y de armar, digamos, las piezas fundamentales para que se puedan producir este tipo de programas, permitan a los investigadores y a los estudiantes de tesis, graduados o no graduados, movilizarse de un país latinoamericano a otro para ir conformando redes, porque a la final nosotros, todos los países que estamos en la región, compartimos de alguna manera una buena proporción de los mismos problemas sociales, ambientales, tecnológicos, y eso de alguna forma tiene que solucionarse a través de los intercambios de experiencia. Pero ese es otro aspecto en el cual yo creo que también como región tenemos un problema en la movilidad interna de talento y de cerebros. Porque el momento en que hay movilidad, hay un mayor dinamismo en el intercambio de conocimiento, y eso está probado que es un factor. La movilidad de talento humano también genera bienestar económico, porque eventualmente esas personas pueden crear industrias, pueden inventar nuevas cosas a través justamente de las interacciones. Pero dentro de nuestra región me parece que todavía hay muy pocas interacciones. Debe haber muchas más. Pablo, hemos hecho una buena radiografía de cuáles son los problemas que tenemos en el sistema de educación superior. Hemos tocado los principales puntos. Tú lo has vivido y lo hemos vivido nosotros como investigadores, como profesores, como parte de este sistema de educación superior, el sistema de ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que podríamos hacer a partir de ahora? Imaginémonos que podemos hablarles directamente a los tomadores de decisiones, a las autoridades, sugerirles cuáles son los caminos de aquí, por ejemplo, pensando en los próximos 20, 25, 30 años. ¿Cuál debería ser la política del Estado ecuatoriano en ciencia y tecnología? ¿Cuáles crees que deberían ser los puntos más importantes de esta hipotética y ojalá algún día real política de ciencia y tecnología en el Ecuador? Me haces pensar, Alfonso, de que todos los científicos que, como ustedes, que están en el Ecuador, están trabajando día a día por lograr diferentes objetivos: publicar un número de investigaciones que tienen en marcha, conseguir recursos y financiamiento para mantener sus publicaciones, tener grupos de estudiantes que puedan crear escuela, crear grupos de investigación, y que estos grupos de investigación permanezcan 5, 10, 15, 20 años, porque, como digo, la ciencia es frágil porque también requiere mucho tiempo para producir algo. Y esto es esencial, de que a nivel de las personas en las que recaen las decisiones del destino del país entiendan. Pero como les digo, yo creo que muy pocas veces nos acordamos de que existe la ciencia. Entonces, me parece, y yo creo que es importante, de que se empiecen a crear grupos de investigadores que, si bien tienen que dedicarle una gran cantidad de energía a los temas en los que están especializados, sea, por ejemplo, temas relacionados a el área de la biología molecular, o el área de la conservación, o el área de la ingeniería, pero que también le dediquen un poco de tiempo a pensar en el futuro del país, si me puedo explicar. Es decir, el problema es que como requiere mucho esfuerzo de parte nuestra, no nos queda el tiempo suficiente como para acercarnos o tratar de decir: hey, señores que están en la política, miren, esto puede suceder si es que no le hacemos caso a la ciencia y si no le damos importancia. Es decir, grupos de investigadores que empiecen a organizarse para influenciar la política pública. Y me parece que desde ese punto de vista hay que pensar, Alfonso, de que el país creo que solamente tiene 2 universidades de posgrado, y esas 2 universidades de posgrado son de ciencias sociales.
pero no hay universidades de posgrado de ciencias tecnológicas. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, por una serie de razones, pero eso es necesario de que vaya cambiando con el hecho de que a través, ya hay grupos preocupados de la comunicación científica, y creo que por ahí puede empezar el tema de poder de estos importantes científicos que están en el Ecuador, puedan empezar a organizarse y puedan empezar a ser una especie de observatorio desde la ciencia para la política pública. Pero eso todavía no existe, pienso yo, en el sentido en que podría ser beneficioso para toda la sociedad ir incluyendo un poco más de esta visión de que la ciencia es importante para el futuro económico. ¿Cuánto consideras que nos cuesta como país la falta de generación de conocimiento propio? El tomar el conocimiento que ha sido generado en otros países, producido en grupos de investigación en países desarrollados. ¿Qué tan caro nos sale a nosotros no producir nuestro propio conocimiento para resolver los problemas locales, principalmente? Es el hecho de que tenemos todavía una economía que depende de la extracción de recursos naturales no elaborados y materia prima. Es el hecho de que 1/3 de nuestra canasta de exportaciones es el crudo, es el petróleo. Entonces, eso no nos permite ser una economía fuerte, dinámica y competitiva. Y ese es el costo realmente, Alfonso. O sea, el no tener un área científica y tecnológica fortalecida es el no tener industrias que puedan apoyarse en esas áreas para ser más competitivas. Y eso es fundamentalmente, es el hecho de que, y perdónenme, es el hecho, por ejemplo, de que hay un derrame petrolero y tenemos que traer expertos del exterior para que por favor estudien ese problema y nos propongan soluciones. Y ese es un problema muy viejo, ¿no? Que se extiende casi ya un siglo o quizás más. El hecho de tener que importar conocimiento y no tener la capacidad nosotros mismos de desarrollarla no nos hace competitivos en el ámbito económico. Elisa. Pablo, yo tengo una pregunta con lo que mencionabas hace un momento, de que deberíamos los científicos generar redes, digamos, o armar grupos para poder influir o influenciar en las personas tomadoras de decisiones. ¿Pero tú crees que sea importante también que los científicos estemos en esos puestos? O sea, que ingresemos de alguna manera a la política para de esa manera también que nos escuche. Ha habido científicos y científicas con un perfil, digamos, alto, social alto, ser reconocidas en la sociedad, que han entrado a la política pública, y lamentablemente la experiencia de esas personas no ha sido la mejor. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en Lina Guamán. Entonces, yo definitivamente creo lo siguiente, creo que sí, es importante que haya científicos que de forma valiente, honesta y muy sólida puedan ingresar a posiciones de toma de decisiones en los mandos altos de un gobierno. Es fundamental, pero también es fundamental de que vayamos cambiando esa cultura política. O sea, también está la cultura política. Entonces, el sector público del Ecuador lamentablemente es muy conflictivo. Es muy conflictivo y muy riesgoso. Las personas, digamos, que entran generalmente no logran producir todo lo que quisieran, justamente porque yo les digo por experiencia, nuestro sector público es muy complejo, y esa complejidad en la administrativa no permite realmente el desarrollo adecuado de productos y de ideas. Hay mucha burocracia en el sentido de muchos procesos que ralentizan las cosas. Ahora, eso es otra historia, eso tiene que ver también, es un reto muy grande para el país también, pero de eso depende también nuestra competitividad a nivel internacional. Es decir, ¿cuánto le toma al Japón, por ejemplo, hacer los trámites necesarios para armar un proceso público-privado que va a generar recursos, y cuánto nos toma a nosotros? A nosotros generalmente nos toma 3, 4, 5, 6 veces más en tiempo. Entonces, pero es porque hacemos las cosas más complicadas de lo que realmente es. Ahora, eso es, Elizabeth, es un reto, y el problema es que muchas veces el sector público no atrae
a las personas, porque hay personas que tienen miedo de ingresar al sector público. Frank. Sí, Pablo, muy de acuerdo contigo. Los problemas que hemos visto de científicos que han entrado a la política son evidentes. Pero Pablo, tú ves que hay un sistema que lo estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo. El capitalismo que ya hizo una división del trabajo en cuanto a los países, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pusieron como países proveedores de materia prima. Eso no nos estaría obligando a no producir ciencia y conocimiento, porque si nosotros dejamos nosotros ya nos desarrollamos y somos un país que aprovechamos nuestros recursos, seríamos una desventaja para ellos, ya que ellos no tendrían de dónde proveerse sus materias primas, y ellos como países consumidores, tú sabes, Estados Unidos tiene que, para satisfacer sus necesidades, necesitaría 5 planetas, en realidad, si va a este ritmo, ¿no? De consumo exagerado. Entonces, no está este capitalismo también siendo parte de la culpa del subdesarrollo de nuestros países. A ver, yo creo, Franklin, hay un asunto que es ineludible en cómo funciona el mundo. Una buena parte del mundo funciona en base a lo que dictamina la economía. Por ejemplo, una gran parte del problema de la deforestación en la región amazónica está determinada por el mercado de los alimentos. Es decir, la soya está muy demandada y hay que sembrar soya. Y hay que sembrar soya porque por ahí va a venir el dinero, y entonces hay que talar un gran pedazo de la región amazónica. Lo mismo con la carne, con la industria ganadera. Pero eso está determinado por la forma en cómo se desarrolla la economía mundial y hacia dónde los consumidores demandan más productos. Y con eso no hay nada que hacer, excepto nuevamente el tema de la educación, la cultura y también la tecnología. La tecnología puede solucionar muchos de esos problemas extractivos y productivos que enfrentamos como sociedad en el mundo, y el problema grave relacionado con el futuro ecológico del planeta. Pero en el paper, por ejemplo, se discute el hecho de que al haber nosotros nos hemos especializado como productores de materia prima, nos especializamos, y existe una especie de trampa en la que los países como el nuestro, que se especializan en la producción de materias primas, luego tienen grandes dificultades para salir de esa especie de trampa, y nos hemos quedado pues en el ámbito solamente de productores de materia prima, por varias razones, ¿no? Entre esas, lo que te menciono, que son estas influencias del mercado hacia qué es lo que dictaminan la economía, digamos, y el flujo de recursos. Entonces, mientras las naciones desarrolladas nos piden a nosotros materias primas, ¿para qué? Para ellos poder usar esas materias primas como elementos de sus industrias avanzadas. Y el reto para los países como el nuestro es decir, bueno, nos quedamos así quietos como productores de materia prima, vendiendo barato y comprando caro, o tratamos mediante un esfuerzo supremo que requiere la coordinación de toda la sociedad, ¿ya? En unos años revertir ese proceso y ser competitivos en otras industrias, diversificar la economía. Entonces, Franklin, yo creo, para contestarte, no es culpa de otros realmente, es la culpa de nosotros mismos como sociedad y las decisiones históricas que vamos tomando, porque las decisiones que tomemos hoy, veremos las consecuencias en 5, 10, 15, 20 años. Y la situación en la que estamos hoy, en este momento como país, sea buena o mala, es la consecuencia de las decisiones que se han tomado 5, 10, 15, 20 años y más hacia el pasado, ¿no? Entonces, esa es la situación en general, Franklin. Quisiera hacerte una pregunta, Pablo.
¿crees tú que la fuga de cerebros sería otro factor que contribuya a que nuestro país tenga esa brecha en ciencia y tecnología? Porque al no haber plazas de trabajo donde ellos puedan realizar los estudios que hicieron, ¿no? Sus especializaciones, pues deciden mejor irse a otros países desarrollados, ¿no? Y es el país el que pierde. ¿Crees que eso aumente estas brechas en la falta de conocimiento en estos países? Definitivamente yo creo que es un problema, Sandra. Si un país no tiene el capital humano adecuado para desarrollarse, simplemente no se va a desarrollar. Y con esto no hablemos, digamos, no pensemos en individuos, pensemos en general como población. Entonces, el momento en que en el transcurso de unos años vas perdiendo 100, 200, 300, 400, 500 personas capaces, por ejemplo, de invertir tiempo y esfuerzo en el país para poner sus propias industrias o entrenar otras personas que pueden llegar a tener industrias, el país está perdiendo de alguna forma neuronas, pero neuronas en el sentido de que cada uno de nosotros como ciudadanos somos una neurona en una red social interconectada. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy interactuando con ustedes y estamos teniendo una conversación que creo que es interesante y aprendiendo de todos nosotros. Pero ¿qué pasa en el momento en que uno de ustedes se va, por ejemplo? Hay una persona menos con la capacidad de interactuar entre nosotros. Y eso también hay que pensar, multiplicado obviamente varios miles o millones de veces en la sociedad ecuatoriana. Entonces empiezas a perder individuos con los cuales tú podías haber interactuado en algún momento y haber podido, por ejemplo, ponerte una fábrica, ponerte una industria, ponerte un negocio, una consultora y haber generado más dinamismo en la economía. Entonces empiezas a perder partes indispensables para la economía, que son las personas. Y eso nuevamente afecta a la economía. ¿Ya? Y no solamente científicos, sino personas, o sea, personas que en algún momento pueden tener una buena idea, pero estas personas que tienen la buena idea se van. Y ya no existe la posibilidad de esa interacción que en algún momento podría haber generado una buena idea, sea esta un negocio, sea esta una industria, etcétera, etcétera. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Deberíamos todos visualizarnos como una red y trabajar en equipo. Creo que eso es lo mejor y lo que podría hacer que al país también lo podamos sacar adelante. No sé, compañeros, creo que la conversación ha estado fascinante hoy con Pablo. He aprendido muchísimo. Muchas gracias, Pablo. He aprendido mucho de este tema. Y bueno, no quisiera despedirme de ti sin antes preguntarte, que nos cuentes una anécdota de todo lo que tú has hablado. ¿Qué te has enfrentado? ¿Qué es lo más fuerte después de escribir ese artículo? ¿Qué anécdota hay detrás de todo eso? Cuéntanos. A ver, a mí siempre me ha gustado, ecléctico es la palabra, es decir, un poco de todo, y la vida me ha llevado por ese camino. Entonces, yo voy a continuar hasta donde pueda, haciendo un poco de todo. ¿Ya? Eso tiene un costo también, pero me encanta aprender de muchos ámbitos porque pienso que, al contrario de lo que suele decir la gente, hoy en día los científicos tienen que ser también personas que entiendan un poco de cómo funciona el mundo, y el mundo es complejo. Entonces, la anécdota es que estos colegas que ustedes pueden ver que están en el paper, que son, voy a mencionar los nombres si me permiten, los autores son Fan de Falconi, Pedro Cango y Jesús Ramos. En algún momento yo tenía una amistad con ellos, pero ellos son científicos sociales y yo soy un biólogo. Pero ¿qué hace un biólogo trabajando con unos economistas? Entonces en algún momento ellos me dijeron, estamos con esta idea, pero estamos un poco atrapados, no sabemos cómo continuar. Y fíjense, en ellos sabían que me gustaba un poco la estadística y que tengo algunas ideas y me compartieron la idea y me propusieron. Y el paper lo que hace, para contarles, es analizar estas curvas de crecimiento económico, pero el método para analizar las curvas de crecimiento económico es un método biológico que analiza curvas de crecimiento en seres humanos. Entonces, es la mezcla, esto es lo bonito, ¿no? Y así lo veo yo, el paper es la unión de diferentes disciplinas. Eso es transdisciplinaridad. Y eso es lo que, esa es la respuesta a Sandra, es decir, un país crece, y esto no es, esto que les quiero decir, no son palabras bonitas. Hay estudios en economía que demuestran que un país crece mientras más interactúan las personas unas con otras. Y eso es una sociedad. Entonces, una sociedad peleada en sí misma, una sociedad con grupos
que no se pueden hablar entre ellos. Una sociedad en donde la universidad pública no puede hablar con la universidad privada y esas dos universidades no pueden hablar con la industria, está frita. Perdónenme la expresión, pero es que es así. Entonces, eso es lo bonito del paper, que fue la unión de diferentes disciplinas que conversaron entre ellas y pudieron, obviamente, fortalecerse, porque cuando las disciplinas interactúan, se fortalecen. Y es lo mismo con las personas, deberíamos estar unidos como ecuatorianos. Muchísimas gracias, Pablo. Esa colaboración que dio fruto al artículo que nos estabas comentando, los principales resultados, debe ser la base de la reducción de las brechas de conocimiento en ciencia y tecnología en nuestro Ecuador. Te agradecemos muchísimo por dedicarnos este tiempo para conversar acerca de este tema tan importante. Te comprometemos también para en el futuro conversar de este tema y también de otros temas que son parte de tus intereses y experiencia en investigación. Muchísimas gracias, Pablo. Con esto cerramos el segmento Café y Tertulia, que ha regresado después de algunas semanas a De Humanos y Otros Bichos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bienvenida al segmento Mundo Ficción. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Buenos días, estimados internautas, amantes de aprender un poco más cada día. Hoy estamos en su segmento Mundo Ficción, donde les contaré historias de un mundo lejano o quizás cercano. La historia que hoy les traigo fue tomada de la página de internet Cuentos Cortos de Ciencia Ficción y se llama Tiempos de Sed, de la autora Yania Álvarez. Y dice así: aquí nada era igual, todo había desaparecido, pero aún quedaba un poco de misericordia en los corazones latientes. Aquí se luchaba por lo único que en verdad valía la pena en la vida: agua. Ese singular líquido cuya existencia estaba agotándose, por lo que era común observar cuerpos desfallecidos a mitad de camino o personas en agonía total. Mis padres custodiaban día y noche la reserva que aún quedaba. Ahora las viejas historias que mi abuela solía contarme, aquellas donde el agua era desperdiciada por las antiguas generaciones, habían quedado solo para la imaginación. Ahora lo único que ahora importaba era mi propia historia. El deseo de mejorar las cosas siempre conlleva la solución. La ciencia avanzaba y yo junto con ella me había dedicado por completo a su explicación. Ahí también se encontraba la persona más importante en mi vida, y quizás la única, Daniel. Con él compartíamos toda clase de experiencias motivadas por los mismos sueños y el amor que nos unía. El deseo de ver un mundo renacer nos llevó a realizar el trabajo de nuestras vidas y había llegado el momento de emprender esa obra por la que habíamos trabajado arduamente. Tanto Daniel como yo y el demás equipo médico estábamos preparados para hacer realidad. El doctor Gordon, líder del equipo, convocó a la última reunión antes de echar a andar el plan. Quizás fue el evento más difícil de mi existencia, pues allí se decidió que Daniel sería el elegido para llevar a cabo el complejo experimento. ¿Quién más que él, que conocía perfectamente la estructura del viaje al espacio en búsqueda de agua? Pero también significaba una separación irremediable y quizás definitiva. Tuve que ser fuerte, pues todo estaba preparado para comenzar. Daniel estaba ahí sobre la camilla que cuidaría de su cuerpo el tiempo que fuese necesario. Entonces vi cómo el doctor Gordon colocaba aquella envoltura insípida que contenía la información cerebral necesaria para construir aquel especial androide que podía percibir al mundo externo en su totalidad, capaz de llegar a cualquier lugar y soportar aquellas escandalosas temperaturas de los planetas extrasolares solo con el fin de cumplir con el objetivo final: la salvación de nuestro planeta. No pude contener el dolor de ver el cuerpo de Daniel, que no lo diferenciaba mucho de un cadáver y que permanecería inmóvil hasta su regreso. Aquel singular androide partió en búsqueda de la vida,
Pero antes pude despedirme de él, pues con él se llevaba el recuerdo de un amor infinito. Pasaron algunos años, pocos o tal vez muchos. Aún recuerdo el sonido de alerta sobre el final de la historia. Año 2218. El mundo declarado sin agua, sin vida, frente a un apocalipsis próximo. Un planeta casi en tinieblas, consumido en gran medida. El equipo y yo permanecíamos alerta todavía ante cualquier acontecimiento. Días más tarde, cuando nadie menos se lo esperaba, un intenso temblor sacudió al planeta entero. No recuerdo cuánto duró. Mi concepción del tiempo iba muy adelante del real. Lo único que puedo afirmar es que lo que vieron mis ojos aquel hermoso día fue extraordinario, pues el cielo generaba líquido que en pocos días transformó al planeta en agua, o mejor dicho, en vida. Por primera vez podría apreciar el aroma de las flores y la esencia del paisaje que tanto había escuchado en viejas anécdotas y visto en fotografías antiguas. No cabe duda que el universo es infinito y provee de lo necesario para persistir en este espacio. Aquel ser enviado algún día desde este planeta nunca regresó, pero sé que algún día volverá y yo estaré aquí o quizá en otro lugar esperando su llegada. Pero de una cosa estamos seguros, el equipo médico y yo. Aquel extraño acontecimiento donde la fe fue regresada a este planeta tuvo que ser el resultado por el cual habíamos estado luchando durante tanto tiempo y del cual debíamos sentirnos orgullosos, pues la vida había sido devuelta a la tierra y esa había sido la prueba más grande del amor. Fue entonces cuando supe que el verdadero significado de la vida es el amor, el que le da la razón a esta vida. Aquí todo volvió a ser igual o tal vez mejor. Esta fue una historia para reflexionar. Cuidemos del agua, no sea que un día tal vez nos haga falta. Hasta una próxima oportunidad en su segmento Mundo Ficción. Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Ha sido muy interesante, muy chévere haber tenido aquí a Pablo de invitado. Y pues antes de despedirnos, obviamente vamos a dar la respuesta a la dicho pregunta, que yo sigo con la duda, no atiné. Entonces en este vaso, solo tienen que pensar un poquito, a ver, Franklin, Alfonso, Sandrita, tal vez alguno sabe la respuesta. Yo di mi respuesta, pero... Sí, repite nuestra respuesta. No importa, repite. Era un daltónico frente a un semáforo. Una respuesta muy divertida. Te puedo dar la respuesta que nos dan en nuestras redes sociales. Verita Espinosa, que siempre está pendiente de nuestro programa, gracias Verita por eso. Nos responde, la respuesta a la dicha pregunta, un fruto, si está verde, no se come, y sí cuando está rojito, nos dice él. Bueno, la respuesta es algo parecido. Si es un fruto, pero es uno específico, que no es los frutos en general. El ají también. El ají, no. Un tomate. ¿Cuál? Un tomate. No. Tú puedes comerte un tomate verde. Pero Alex Aguirre también nos escuchó y nos da la respuesta correcta. También nos manda saludos a todos los del programa. Nos dice que nos escucha desde Guayaquil. Y pues nos da la respuesta de que es la sandía. La sandía la comes mientras está roja y cuando ya llega la parte verde te lo tienes. No hubiéramos dado nunca. Pero Alex no supo, ¿ya ven? Esa dicha pregunta Es que ahora estás comiendo sandía. Estás un paso al frente de nosotros, Dani. Estás más cerca de las sandías. Puede ser que ya esté consumiendo más sandías que nosotros. Pero esa ha sido la respuesta a la dicha pregunta. Gracias por participar, Vero. Estabas cerquita de la respuesta correcta.
gracias a todos los participantes en la Bicho Pregunta. Por favor, Jimé, ¿cómo es? En representación de todos, ponla más fácil. Está fácil. Por favor. Bueno, gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy. Quiero también mandar un saludo aparte de Berito, que siempre está pendiente de nuestro programa. También a Maritza Celi, que también estuvo hoy pendiente. Las dos, tanto Berito como Mari, además le mandan muchas felicitaciones a Pablo por la entrevista que tuvimos. Dice que es un interesante tema. Y Berito además dice, nosotros mismos ponemos las brechas al no querer formar una red, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Nuevamente, gracias a todos y todas y nos vemos en el siguiente programa. Chévere compartir este programa con ustedes. La entrevista con Pablo fue muy enriquecedora y pensemos como conclusión que tenemos que cambiar el chip, de que los ecuatorianos sí, no es que no podamos, sino que sí somos capaces de crear conocimiento y tecnología, y que la unión y el esfuerzo son básicos para conseguirlo. Hasta el próximo viernes. Hemos terminado una edición más del programa de Humanos y Otros Bichos, una aventura de aprendizaje semanal que compartimos con ustedes. Esperamos que haya sido de su interés y contribuya a su conocimiento. Recuerden que cada momento de la vida es valioso, sea bueno o malo, así que no se pierdan de vivirlo. Gracias a Eli, Alfonso, Jime y Franklin por este tiempo juntos. Un fuerte abrazo a todos y nos veremos la próxima semana. Gracias, Sandrita. Un fuerte abrazo virtual también. El programa de hoy espero que nos haya servido a todos para darnos ese estate quieto, más bien dicho, ese no estés quieto que a veces nos hace falta. Pues como decía Siddhartha Gautama, en el camino a la verdad solo hay 2 errores que tú puedes cometer. No seguir hasta el final y el otro es no haber comenzado nunca. Así que, por más que parezca difícil, comienza. Lo que sea que te propongas. Muchas veces tenemos miedo de lograr cosas, pero resulta que cuando ya lo estás avanzando, igual sigues con miedo. Y cuando lo terminas, también tienes miedo porque nuevos retos empiezan. Pero tienes que seguir, porque si no avanzas, ese miedo se va a quedar para siempre por algo que ni siquiera hiciste. Que al menos el miedo sea por algo que estás haciendo, que vas a continuar haciendo y que te va a dar muchas satisfacciones a ti y al resto de personas. Y esperemos que no continúe como lo que mencionaban en la charla también, la fuga de cerebros, ¿no? Sí, es verdad que hay muchas oportunidades afuera que tal vez a veces lucen un poquito más, ¿cómo les decimos?, ambiciosas. Pero recordemos que nuestro país, Ecuador, es hermoso, que tenemos maravillas, ¿no?, en turismo, en biodiversidad, en gente. Los ecuatorianos somos geniales, debemos admitirlo y debemos decirlo de aquí en vivo. Ahora que no estoy en Ecuador también, puedo decirles que nosotros somos geniales y que la próxima vez que nos digan que el chocolate es el mejor del mundo, que no sea un chocolate de otro país X, que abajo diga cacao desde el Ecuador, sino que cuando les preguntes si saben dónde es Ecuador, que te digan es una línea. No, que la próxima vez o en algunos años que te digan el mejor chocolate es el de Ecuador, hecho con cacao de Ecuador, producido en Ecuador. Esperemos llegar a eso en muchos ámbitos, no solo en este. Queridos internautas, gracias por acompañarnos y por escucharnos. Hasta una próxima entrega. Qué lindas palabras, Jimena, y por eso mismo esperamos que regreses y que no te quedes en Bélgica. Y que traigas chocolate. Volver, no te preocupes. Y que traigas chocolate. Está bien. Belga, chocolate de cacao ecuatoriano. Sí. Muchísimas gracias, compañeros, por esta hora de divulgación científica. Ha sido una experiencia bastante gratificante. Tuvimos de regreso al segmento Café y Tertulia, que fue el segmento estrella de este programa, una conversación muy interesante con Pablo Jarrín. La unidad es como la mazorca. Si se va el grano, se va la fila. Si se va la fila, se acaba la mazorca. Estas palabras son de Tránsito Amaguaña y muy bien también representan el tema que estábamos tratando el día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes y compartir este proyecto de divulgación científica. Como decimos siempre, sabemos que somos pocos, pero somos valientes. Así que adelante, como decía Jimena, este sentimiento de amor al Ecuador a veces es un poco exacerbado cuando estamos afuera del país, nos sentimos más ecuatorianos, pero cuando estamos aquí es donde debemos trabajar, arrimar el hombro, unirnos, como decía Pablo, para ser todos
una neurona de un gran cerebro. Así que les agradecemos por estar pendientes de este programa. Los esperamos la próxima semana en una nueva aventura de divulgación científica en De Humanos y Otros Bichos. Y esta vez nos vamos a despedir diferente. Mis compañeros han preparado una despedida para que no haya problemas con el delay del internet. Así que lo vamos a decir, o más bien lo van a mostrar todos a la vez. Nos vamos a despedir, compañeros, con y que la ciencia... ¡Que la ciencia triunfe! Bueno, al menos con los letreros se vio la frase completa. Lo intentamos. Muchísimas gracias, Sandrita, Franklin, Jimena, Elizabeth. Gracias a los que nos están escuchando y mirando del otro lado. Hasta la próxima semana. Chao a todos, chao compañeros. Chao. Chao. Chao, chao. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.